continuación en Canal 11. La entrevista. Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Un equipo de expertos en temas políticos de la Organización de Estados Americanos entregó hace unas horas al Congreso Nacional un conjunto de enmiendas electorales en respuesta a un pedido expreso que formuló el presidente de la Cámara Legislativa, Mauricio Oliva Herrera. El paquete de reformas se ha constituido en el clamor de sectores políticos y sociales del país, luego de años de insistir en transparentar los procesos electivos tras experiencias traumáticas vividas en los 3 sufragios anteriores. Asimismo, este conjunto de enmiendas significan un costo de más de $200,000 para las arcas nacionales, entre las que se menciona una mejor ley electoral, constituir un nuevo registro nacional de las personas, reestructurar el Tribunal Supremo Electoral y una propuesta de justicia electoral serían las más importantes resoluciones. El documento será entregado por Francisco Guerrero, jefe de la misión de asesores de la OEA, nombrada a pedido del propio titular del Poder Legislativo. Fue Oliva quien le pidió a Luis Almagro, secretario general de la OEA, la asesoría en el tema. El documento ha sido elaborado luego de varias reuniones que ese ente internacional sostuvo en Honduras con representantes de partidos políticos y sociedad civil. El pasado 25 de septiembre, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó en su cuenta de Twitter que tras recibir a representantes de fuerzas políticas de Honduras y a pedido del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, conformaremos un grupo de trabajo para análisis y redacción de una propuesta de reforma electoral para contribuir con el fortalecimiento electoral del país. De igual forma, en otro mensaje se definió que el marco de colaboración con instituciones hondureñas serán las conclusiones, recomendaciones de la misión OEA en Honduras, así como comunicados emitidos tras las elecciones por la Secretaría General y principios de la Carta Democrática Interamericana, escribió el secretario. El enfoque de la colaboración se planteó un día después de que la OEA comunicara que avala la elección de Hernández y su deseo de colaborar en los niveles ejecutivo, legislativo y municipal y en las reformas electorales planteadas por la misión de observaciones de la OEA. En esencia, se pretende crear una legislación que transparente, incluya y permita reglas claras del juego, señaló Oliva, que en 2 ocasiones viajó a la sede de la OEA en Washington para dialogar con Almagro. Dicho marco jurídico debe quedar establecido antes del 15 de septiembre por las decisiones que deben tomarse lo más pronto posible, ya que necesitan ratificación constitucional y ratificarlas tempranamente el próximo año en la siguiente legislatura. La ley electoral necesita mayoría calificada. Vamos a poner el mejor de los esfuerzos para tener un documento para los hondureños lo más pronto posible, precisó Oliva. Una vez que tengamos listo el informe, haremos los ajustes correspondientes, haremos los acercamientos con las distintas fuerzas políticas para que lo analicen bien y comiencen los consensos. También se destacó que el ambiente en el legislativo es de buena voluntad política de todas las fuerzas para llegar a acuerdos necesarios que reconcilien a la familia hondureña y haga que la paz y tranquilidad retornen al país. En particular, existen 2 aspectos que son urgentes: un nuevo padrón electoral y un nuevo Tribunal Supremo Electoral, pero se requiere del tiempo justo para que una primera aproximación, que es histórica, se dé en el mejor ambiente posible, concluyó. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Es un gusto saludarles. Vamos a hablar sobre este tema, las reformas electorales que ha entregado en las últimas horas los miembros de la OEA al presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva Herrera.
Saludo a mis invitados de esta mañana, el diputado Reinaldo Econo por el departamento de Cortés, por el Partido Nacional de Honduras. Diputado, bienvenido. Gracias, Raúl. Un placer estar en este foro y en compañía de dos grandes personalidades. Un honor estar. El exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, don Denis Gómez. Buen día, Raúl. Buen día a los compañeros que estarán aquí compartiendo el día de hoy las opiniones en el foro y a su audiencia, obviamente, que tiene a nivel nacional e internacional. Bien, y está don Juan Carlos Elvir, diputado liberal al Congreso de la República por el departamento de Copa. Sí, muchas gracias, Raúl, por la invitación. A los panelistas también que nos acompañan el día de hoy, que tenemos el privilegio. Estas reformas electorales que ha llevado la OEA al Congreso de la República se las han entregado al doctor Mauricio Oliva Herrera. Pues para muchos es un evento histórico y es cierto, nunca, al menos desde que cubro la política y todos los años que tengo en el periodismo, eso no había pasado. Primero, don Denis, como exmiembro del Tribunal Supremo Electoral, ¿qué piensa de esto? Bueno, ha sido claro el día de ayer el representante de la OEA que han llegado a solicitud del presidente del Congreso Nacional, concitando la voluntad de todas las bancadas que están ahí en este momento integrando dicho Congreso. El otro sentido es que crearon los espacios la gente de los expertos electorales de la OEA para encontrar cuáles eran las tendencias que los diferentes partidos políticos legalmente inscritos, que organizaciones civiles que en este momento de manera coyuntural están intentando hacer persuasión para hacer incidencia en el tema de reformas electorales, e incluso la propuesta que presentaron en su momento antiguos integrantes del Tribunal Supremo Electoral, en el sentido de su función como expresidentes, y que de igual manera a solicitud del Congreso Nacional se reunieron pues para presentar una propuesta. Queda en el tapete, por lo menos desde mi parte, Raúl, encontrar si esa propuesta son acciones parciales a la ley electoral que tenemos. No he tenido acceso al documento íntegro que entregó la OEA. Sí tuve la oportunidad de seguir la conferencia de prensa, y el otro sentido es si es que realmente la OEA está presentando una nueva ley electoral. Y aquí de entrada es quizás encontrarnos con la opción de que esperamos, por lo menos técnicamente hablando, de que pueda, si es una nueva ley electoral, tenga la congruencia necesaria para responder a una máxima que el informe de la misión de observación electoral de la OEA dio en las elecciones pasadas. Para mí una máxima lapidaria. El proceso electoral observado ha sido de baja calidad técnica. Y a mi juicio muy particular, esas recomendaciones, sean parciales o sean totales, deben responder a esa máxima lapidaria para convertirla, para rehabilitarla, y para que verdaderamente el proceso electoral próximo no tenga absolutamente nada que ver, tenga un giro de 180 grados a lo que pasamos precisamente hace un año y días. Sí, el Partido Nacional, ¿cómo ha recibido esto, diputado Reinaldo Econo? Bueno, nosotros hemos venido proponiendo estas reformas electorales y tengo que reconocer en el presidente Mauricio Oliva Herrera que ha sido fundamental en esto de las reformas electorales. Nosotros queremos reformas electorales, lo hicimos cuando el Partido Nacional, por medio del presidente Reinaldo Sánchez, propuso reformas ante el diálogo, lo propuso también ante el Congreso Nacional. Nosotros las recibimos. Por cierto, yo soy parte de la Comisión de Reformas Electorales que nombró el Congreso Nacional, en la que la preside Elvin Santos Ordóñez. Nosotros vemos con buenos ojos y miramos la voluntad del presidente del Congreso, pero también la voluntad de las bancadas. Llegó el momento de que se reformen varias cosas que existen y que no han funcionado. Y yo he venido diciendo sobre el tema de la reforma, un nuevo tribunal, todos decíamos un nuevo tribunal, que hayan oportunidades para muchos que no han podido participar en política, porque andar en política no solo es caro, sino que se ha vuelto prácticamente de una élite por el tema económico. El tema de los diputados por distritos que presentó el Partido Nacional de Honduras,
el tema de ciudadanizar las mesas electorales, todas esas consideraciones que todavía no han salido a luz pública, a ver si son parte de la reforma que presentó la OEA, nosotros las hemos venido proponiendo. Pero en síntesis, Raúl, Partido Nacional de Honduras, nosotros como diputados también estamos claros que deben haber reformas electorales y lo más pronto posible. Para mí las reformas electorales, ahorita el presupuesto y luego deben venir las reformas electorales, porque es fundamental hablar de las reformas electorales porque los países del mundo entero, especialmente los países cooperantes, están viendo este tema en la reforma. Estados Unidos y el mismo pueblo que siente que no podemos seguir con, yo iría más, un poquito más profundo que don Denis, es el tema de la ley electoral como tal, porque hay algunos vacíos ahí que no nos dejan claro muchas cosas y que han permitido que hayan conflictos debido a esos vacíos jurídicos que existen. Por tanto, estamos de acuerdo con las reformas electorales. Quiero recordar que fue el presidente Reinaldo Sánchez, por medio de su secretario ejecutivo, que llegó al Congreso y nos presentó el tema de la reforma, y también reconocer en Mauricio Oliva, que ha sido el que ha estado impulsando desde dentro del Congreso que la reforma se dé. Así que estamos listos para que esta reforma se dé lo más pronto posible y que pongamos, y esto lo voy a decir siempre, Raúl, que pongamos a Honduras primero. Llegó el momento de que los partidos políticos nos despojemos de los intereses de cada partido y que pongamos al país. El país quiere paz y tranquilidad, el país no quiere caos, no quiere que pasen lo que ha estado pasando en el año pasado, que en este tiempo ya habían tomas en todos lados. No queremos eso. Como no queremos eso, tenemos que ir a las reformas electorales. ¿Los liberales cómo han recibido esto, diputado Juan Carlos Elvir? Mire, por un lado aplaudo que estemos en un primer año, en la primera legislatura, tocando este tema, cuestión que no tiene precedentes con respecto a esto. Sí siento que hemos perdido el tiempo también, porque esto debió de haber sido un tema que debió haberse abordado inmediatamente después de la crisis que todos conocimos derivado de los resultados que no generaron la confianza el 26 de noviembre del año pasado. Eso derivó obviamente en acciones disuasivas de parte del Partido Nacional, por qué no decirlo así, con respecto al diálogo nacional, distrayendo un poco la atención con respecto a los temas. Hubo fuerzas políticas que no participaron en el diálogo nacional y terminando con los resultados que ya conocemos, que es un fracaso en el tema de los consensos con respecto al tema. Sí ser claro en algo, estoy claro que todavía sigue habiendo una deuda en la clase política con respecto a la visión de estadista. O sea, más allá de la visión de lo que significa la coyuntura actual de solventar un problema meramente electoral, entender claramente que tener democracia en este país no solamente es tener elecciones, es generar todo el clima adecuado de confianza con respecto al tema, al sistema, y buscar la manera de generar un proceso que signifique por 20 años paz social, desarrollo económico y condiciones de seguridad jurídica apropiadas para que creamos nosotros mismos en que este es el sistema donde queremos vivir y convivir en este país, no tengamos que emigrar de este país para lograr mejores derroteros. Entrado en lo que corresponde a este documento, sí me preocupa algo que el tiempo va generando las presiones pertinentes. Es importante y vital que lo que corresponde al tema de reformas en el marco de estas propuestas que involucren que aspectos de carácter constitucional sean abordados en esta legislatura antes del 20 de enero, y por lo consiguiente la presión del tiempo ya es bastante grande ya, porque esto significa socializar, buscar la manera de cómo aunar los otros factores que pudieron haber venido dentro de las recomendaciones del diálogo. Esto es una gran dificultad porque está contratiempo. Estamos contratiempo y debería ser aprobada en una legislatura y ratificada en la siguiente, habrá tiempo más adelante. ¿Por qué en este año? ¿Por qué en este? Porque es el mejor clima que podemos encontrar más adelante. Tendrá tendencia a polarizarse más si ya se miran tendencias en los partidos políticos, a ver movimientos internos. Obviamente que tiene tendencia a polarizar las bancadas, tiene tendencia a polarizar en alguna medida la sociedad y a contaminar el ambiente de lo que puede significar el escenario de aprobar todo este proceso de reformas que debería tener un criterio de mejor clima y de mejor ambiente. Sí soy claro en algo también, prácticamente este documento desestima el tema de la segunda vuelta. No toca el tema de la segunda vuelta en el criterio. Y eso porque ya lo había señalado el Partido Nacional, que no le interesa la segunda vuelta porque obviamente hay un criterio de mantener polarizada la oposición y con respecto a ello, en la medida de seguir manteniendo mejores condiciones para seguir preservando el poder. ¿Qué piensa ahí si las reformas estas las está planteando la OEA, pero no habla de la segunda vuelta?
Bueno, ellos centran dos cosas importantes. Mire la reacción. No, es correcto. Es que me llama la atención la pregunta, es que la OEA, que es un ente apolítico, mire, hay un factor, y presenta que no presenta la segunda vuelta. Pero yo en este tema de la segunda vuelta diría, perdón, Juan Carlos, que también no es o sea, la OEA nos puede presentar lo que solicita que reformemos, pero el Congreso tiene capacidad y decisión de involucrar temas que no estén en la petición de ellos. Y ahí está Pero el proyecto para ustedes. Pero ahora, hay un criterio que creo que es lo más valioso del documento, que es el criterio de intentar separar el tema del Consejo Nacional Electoral, que es el instrumento que administra el proceso electoral, y el otro que es el Tribunal de Justicia Electoral, que es intentar dejar de que el actual Tribunal Supremo Electoral sea juez y parte en estos criterios. Que los temas Y en electorales ese criterio de la justicia electoral hay una deuda pendiente, porque en este país nunca se ha generado ni siquiera una acusación formal, ni siquiera una sentencia con respecto al tema de justicia electoral, y eso es una deuda que existe en el sistema, porque son procesos débiles que tienen tendencia a ser fraudulentos, y ojo, mucho más complicado, yo estoy seguro que van a compartir conmigo el proceso interno de los partidos políticos. Sí. El proceso interno ha sido un chiste. Yo me acuerdo que una vez Raúl Valladares me dijo a mí, eso nunca tenías que haberlo dicho, porque tuve una comparecencia aquí, cuando el fraude electoral de hace un periodo atrás, y le dije que había candidatos a diputados que habían el 50% de los votos que lo habían hecho habían sido negociados en las urnas, y no exactamente por la voluntad popular del pueblo. Y Raúl me dijo a mí, eso jamás se dice en los medios. Tenía razón en el criterio mediático, pero sí tenía razón yo en el sentido de decirlo como ciudadano, responsable, ante una ciudadanía que merece todo el respeto nuestro, de que se intente respetar la voluntad popular, la voluntad del soberano con respecto a quienes se elige, y no solamente el juego de lo que significa un tema político, donde estamos viendo más la coyuntura personal y no los intereses del país, los intereses de la patria, que son buscar la manera de generar democracia y mejores estados de vida para los habitantes de nuestro medio. Don Denis. Bueno, en realidad esta es una propuesta, como bien lo han identificado el diputado Ecónomo y el diputado Elvira. Ahora será una decisión de ustedes. Las diferentes bancadas han hecho sus propuestas. Digo yo, cada partido político tiene su menú de lo que quiere y de lo que no quiere. Y yo sí escuché, por lo menos, de que el documento no iba a contemplar el tema de segunda vuelta ni de reelección, pero entendí que lo iban a abordar de alguna otra consideración. Igual, he escuchado también de que así como hay partidos políticos que están interesados en ese tema de la reelección, que eventualmente podría ser a través de una consulta popular como debió haber sido, como el documento de la OEA, tanto el del 2017 como ahora, establece que se realizó una mala práctica en Honduras en el sentido de la reelección, y es la judicialización de las reformas electorales, y el tema en particular, pues habrá el tiempo para la discusión de esa segunda vuelta, que hay división en ese tema. Técnicamente algunos consideramos de que esa segunda vuelta sería muy útil para el tema de aspectos de gobernanza y gobernabilidad. Que no se ha considerado, pues se van a considerar aquellas reformas que alcancen los 86 votos, la mayoría calificada, y que obviamente esto implica que a partir de hoy los partidos políticos y las cúpulas en particular también estarán estableciendo acciones de consensos, de negociaciones, pero que creo yo que lo que debe primar de verdad es rehabilitar, como lo ha dicho la Conferencia Episcopal de Honduras, el sistema político electoral, porque ustedes podrán no disentir con lo que yo diga en este momento. El proceso anterior del año 2017 colapsó y no podemos ir a un segundo capítulo de elecciones ni primarias, tampoco generales, las que se avecinan, con esa misma ley electoral, que dicho sea de paso fue también una unión de retazos de varios proyectos, y que por eso tiene algunas inconsistencias de tipo no solamente jurídico, sino también el procedimiento como tal, porque no se puede articular, y hay desarticulación obviamente en algunos procesos. Entonces la
la consideración está ahora ahí en el Congreso Nacional de la República y yo técnicamente espero de que se tomen las decisiones pertinentes que permitan de nuevo rehabilitar el sistema político electoral hondureño que ha sido erosionado, fraccionado y peor, colapsado. Para que no vayamos a hacer un capítulo extra de un libro que acaba de recién salir que se llama Cómo matar la democracia, ¿verdad? Y que el caso Honduras no vaya a ser un capítulo extra ahí que tengamos que escribir. Lo escribió el presidente Zelaya. ¿Qué decía? El libro que dijo el magistrado de Licón. Que lo escribió Mel Zelaya. No. El hombre así. ¿Qué saben qué es lo que contiene ese paquete de reformas? Bueno, el paquete de reformas abarca el componente de la separación del aparato electoral del ente administrativo, abarca el componente de las mesas electorales y el tema de la ciudadanización de las mesas y la representación en la mesa electoral, porque también hay un componente en las mesas electorales que puede llegar a suceder, y es el hecho de que cuando existen un montón de partidos, que le llamamos de maletín en algunos casos particulares, que terminan vendiendo credenciales en otros casos, terminamos polarizando la mesa electoral, porque no puede ser que la mesa tenga 40 representantes y son 20 partidos políticos que puede llegar a representar. Y solo llegan 8 a votar. Entonces está hablando solamente de 6 personas y que se busque la forma de ciudadanizar con la participación de personas que no tienen que ver con los partidos políticos, pero que al final de cuentas habrá que analizar porque no hay nadie que tenga desvinculación de los partidos políticos en nuestro medio. Y lo correspondiente también se aborda el tema de la reelección, se aborda el tema de lo que correspondería la aprobación de una ley de mecanismos de participación ciudadana que debería de conllevar, si quisiéramos aplicar la responsabilidad en este país de que antes de continuar hablando de la reelección, tiene que buscarse la manera de viabilizar los mecanismos de legalización de la reelección a través de procesos de participación, de consulta al soberano, o bien la resolución jurídica, que en algunos casos no le hemos compartido por la inmadurez que tiene nuestro sistema político con respecto al tema de la reelección. En este sí la considera de una manera continua, pero no solamente por 2 periodos, y lo que corresponde también a otros criterios que son el tema de todo el manejo de la información con respecto a los resultados electorales. Que obviamente que hay criterios que van hasta aspectos de carácter tecnológico que habrá que ver la manera de hacerlo. Sí ser claro en algo que pase en nuestro medio. La semana anterior yo tuve el privilegio, tal vez no la totalidad, pero una gran parte, de participar en un foro que tenía la universidad a través de UTPAS establecido sobre el tema de democracia. En el tema de resultados de segunda vuelta, apenas el 10% de los casos de aplicación de segunda vuelta se logra reversar los resultados de la primera vuelta. Y son costos bastante elevados, pero independientemente es cuestión de legitimidad. Este documento habla de otro criterio que es muy importante actuar con responsabilidad, que es el tema de la gradualidad de la que debía tener un proceso de reforma electoral. Entonces, eso quiere decir que no nos conformemos con que lo que acordemos ahorita inmediatamente es el proceso de reforma. El proceso de reforma debería tener todo un cronograma de actividades a emprender a hacer, porque al final de cuentas, el éxito de esta reforma van a ser los resultados. Y el éxito de la reforma significa generar todos los escenarios a futuro, sea simulacros o acciones, que vengan que cómo puede dar resultado esto. De lo contrario, si no hacemos esos criterios, dentro de 3 años nos vamos a ver inmersos nuevamente en otra crisis porque no encontramos o no evaluamos los suficientes escenarios futuros y requeremos estabilidad política en base a estos resultados electorales. Para ustedes, ¿cuáles son las reformas más relevantes que se deben implementar? Yo creo que de todas estas reformas se nos ha olvidado mencionar el tema de la tarjeta de identidad, que es fundamental, ¿va? Y costosa. Es parte de... Es importante, costosa, y ojalá que no vayan a hacer una movida de eso. Es correcto, bueno, ojalá se maneje con la transparencia que el pueblo está esperando, pero la tarjeta de identidad es parte de este proceso, como la ciudadanización de mesas electorales, como lo dijo Juan Carlos, pero también los diputados por distrito. Los diputados por distrito permiten que personas que no tienen capacidad económica para trabajar todo el departamento, yo me refiero a mi departamento, 12 municipios, donde existe la franja electoral más grande que tiene Honduras. Es caro al diputado andar por todo el departamento tratando de ayudar, tratando de solventar problemas y solucionar a la dirigencia. Entonces, los diputados por distrito vienen a volver más barata la campaña
vuelve más representativo que, por ejemplo, lo que la Rivera Hernández y la Satélite en San Pedro Sula sea un distrito. Ese diputado va a tener capacidad de responder ante la Rivera Hernández y a la Satélite por obras o por gestión de obras. Entonces, para nosotros los diputados por distrito es importante, pero Juan Carlos dijo algo que me llama la atención. O sea, esta nueva ley electoral, esta reforma electoral, por donde debe empezar es garantizándonos que haya paz en el país, garantizándonos que el proceso sea tan transparente que no permita que luego del proceso existan esas dudas y por esas dudas se genere crisis, Raúl. Entonces, ¿cómo iniciamos esto? Creando un Tribunal Supremo Electoral nuevo, totalmente nuevo. Yo no estoy diciendo que los que están son malos, no me estoy refiriendo a la capacidad de ellos, sino que la gente espera que si vamos a una nueva reforma electoral, lo primero que tenemos que reformar es el tribunal y darle participación a todos los partidos políticos. Raúl, yo en su programa, y con usted lo dije acá públicamente, todos los partidos políticos deben tener representación. Obviamente los partidos políticos serios, no como hemos visto partidos de maletín que les entregan 6.000 credenciales para mesas, para tribunales departamentales, para tribunales locales y sacan 900 votos. O sea, esos partidos obviamente no son creados para participar y beneficiar al pueblo, sino que son creados básicamente para ser parte de. Entonces, las reformas electorales, si usted me preguntara, yo lo enfocaría así. Un nuevo tribunal con participación de todas las fuerzas políticas, la tarjeta de identidad, la ciudadanización de las mesas electorales, los diputados por distritos, y agregaría algo más yo todavía, que la observación internacional sea aún más amplia. Este proceso fue observado, pero que sea más amplia para que no hayan dudas, porque cuando existen dudas en los procesos viene el caos. Eso es lo que no queremos. Entonces, también decía el abogado Denis sobre lo que presenta la OEA, no es algo escrito en piedra, Raúl. Claro. O sea, nosotros como diputados tenemos iniciativa, tenemos capacidad de presentar otras cosas que creemos que no han sido consideradas ni tomadas en cuenta. Por tanto, creo que debemos conocer el documento. Yo siento que esto es un documento como una sugerencia de esto. Respetuosamente, es correcto. Entonces nosotros tenemos que poner en el tapete de la discusión lo que nosotros creemos que debería ir en esa reforma electoral. Y terminó diciendo que es cierto, el tiempo lo tenemos en contra. Para mí las reformas, y lo vine diciendo, porque hay reformas electorales que tienen que ver directamente con reformas constitucionales, que deben ir y aplicarse en la siguiente legislatura. Para mí debemos, si es necesario, quedarnos una semana más, Raúl, teniendo reuniones en el Congreso para tocar este tema, pues nos quedamos una semana más y al final del cuento el pueblo lo que quiere es diputados que trabajen por ellos, no diputados que vayan a leer paquines ni a fumar puros al Congreso, quiere diputados legislando por ellos. Entonces, repito, si es necesario que nos quedemos y toquemos este tema en la reforma electoral, pues nos quedamos, porque para mí las reformas electorales hoy en Honduras van ligados hasta fíjese bien lo que voy a ir, van ligados a la estabilidad democrática del país y hasta la paz social y hasta el desarrollo económico. Son tan importantes que ahora las reformas electorales tienen que ver con cada beneficio que pueda traer para el pueblo, hasta en la empresa privada. La empresa privada, nunca he visto tan interesada la empresa privada sobre las reformas electorales. Yo platicaba con el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Alberto Fara, Toti Fara, que por cierto ha hecho un gran trabajo en eso de la Cámara, y me decía, Reinaldo, los empresarios ya no podemos estar solo observándolos, ahora nos llegó el momento de solicitar, de opinar y decir, señores, vamos a las reformas electorales. Y por primera vez miro conciencia y buena voluntad de todas las bancadas. Don Denis, ¿usted qué piensa? ¿Usted fue miembro del tribunal? Bueno, mire, el tema de la reforma, hacer el énfasis en lo que se ha manifestado acá con anterioridad. Hay reformas que son inmediatas y que ocupan que en esta legislatura, antes que finalice, se tomen las decisiones de mayoría calificada, porque tienen que ser ratificadas en la inmediata. Y de no hacerlo, por ejemplo, el tema del Tribunal Supremo Electoral, entiendo yo que la propuesta incluye al Registro Nacional de las Personas, porque la ley dice, identifica como
función electoral, dice, función electoral, Tribunal Supremo Electoral, 51, 52, 53, 54, 55, 56, habla del RNP, la actual. En ese sentido, entonces, el derivar ese Tribunal Supremo Electoral en la parte administrativa y en la parte de justicia electoral debe ser una decisión que debe tomarse lo más inmediato posible, antes de que ustedes, tanto el señor Ecónomo como el señor Elvir, vayan al receso o a la finalización de la primera legislatura del Congreso Nacional, e inmediatamente en el mes de enero, cuando regresen para la segunda, ratificarlo y que entre en función. De lo que, por lo tanto, se necesita ahí ya apresurar los pasos para poder hacer la carrera contra reloj y obviamente definir situaciones que tienen que ver de igual manera con el Tribunal Supremo Electoral. Diría yo también, ¿por qué no considerar el tema de la famosa ley de política limpia, ¿verdad? Y la misma organización de la unidad de política limpia, que a mi criterio muy particular y desde el punto de vista administrativo, no encuentro yo alguna relación entre la unidad contra todo lo que verdaderamente significa el funcionamiento de ese estamento. Entonces, hay urgencias, obviamente, que tomar y sin duda, con ese compromiso que el señor Oliva ha mencionado el día de ayer, pues habrá todo un tiempo para que estas bancadas representadas en el Congreso Nacional de la República también consideren la necesidad de establecer mecanismos de participación ciudadana, mecanismos de auditoría social, para que no solamente las misiones de observación tengan la oportunidad de revisar, sino el propio pueblo de Honduras, porque aquí se trata de rescatar la credibilidad que hoy por hoy no existe, y la confianza que por lo tanto y por regla de tres entonces tampoco está vigente. Es grande el reto, es grande la oportunidad, es grande la tarea, y por lo tanto esperemos pues de que sí se tomen las decisiones correctas, pensando también, para finalizar, de que la ley electoral no solamente es un tema en el sentido del Tribunal Supremo Electoral como tal, sino que todo lo que tiene que implicar el sistema político electoral hondureño, contemplado ya sea en una nueva ley o en reformas integrales y orgánicas a la ley electoral vigente. Raúl, se me olvidaba mencionar el Tribunal de Justicia Electoral, ¿verdad? Sí, es eso. Que es parte de lo que viene hablando Juan Carlos, tener una instancia que sea estrictamente para temas electorales. Pero ¿cuál va a ser el trato que se le va a dar a este paquete de reformas en el Congreso? Porque yo entiendo que es una sugerencia de la Organización de los Estados Americanos, pero se le va a poner atención o lo van a agarrar y van a decir, ¿qué vamos a hacer caso de eso? No, yo creo que hay voluntad para tocarlo. Sí, cómo y cuándo es el tema. Y lo que hizo dice el trato de hasta dónde llegar. Porque al final de cuentas son sugerencias, como tú lo dices, no son vinculantes, por consiguiente. No son. Un criterio importante que vale la pena mencionar, que eso lo ha dicho Oliva de la propia voz, es de carácter urgente abordar los temas que van a implicar reformas constitucionales. Pero también no podemos terminar en sugerencias parchosas, como le dice. Tenemos que analizar todo el contexto de la ley electoral para buscar la manera de atender ciertos vacíos que la misma ley electoral ha tenido. En el caso particular, criterios como el tema de género, que se abordó, mucho el tema de paridad de género, el tema de las encuestas de opinión, con respecto al tema del escrutinio general, las reglas de entrada y salida de los partidos políticos, en este caso en particular, partidos políticos que no terminan ni sacando la cantidad de votos que tienen en las mesas electorales representadas. Por lo consiguiente, todos esos criterios, incluyendo lo que corresponde a esta ley de mecanismos de participación ciudadana, que sería una ley complementaria, para buscar la manera de afinar los procesos con respecto al tema de la consulta de la reelección. Y obviamente es importante hacer valer algo. Allí vuelvo a ratificar, la clase política tenemos una deuda con respecto a esa visión estadista. Porque la visión de Estado no es una visión solamente de gobierno, es una visión a 20 años de qué es lo que se quiere con respecto a esta reforma y hasta dónde se quiere que camine la democracia en este país, que es parte
de los mecanismos que no suelen ser parte del escenario de la discusión en este criterio de responsabilidad. Vimos las coyunturas. Aquí tenemos mire, yo he visto muchas veces, yo participé en la comisión que estaba sobre asuntos constitucionales y el tema de la reforma constitucional, y al final de cuentas yo no vi nada extraordinario de lo que se ha debatido en los medios de comunicación. Y mucha gente dice, hay que hacer esto, esto y esto, pero no dice cómo, ni conoce la mecánica de cómo lograr los procesos de consenso en el Congreso Nacional a través de la bancada. Esa debilidad de no tener en toda la visión del panorama de qué es lo que se requiere y cómo hacerlo, hace buscar la manera de diferenciar entre los sueños posibles y los imposibles. Tenemos que enfrascarnos sobre aspectos que son posibles de lograrlos, viables, y el otro criterio que sería importante si lográramos ser responsables, que es tener una visión de esa gradualidad de lo que requería implementar los proyectos de reforma para que más adelante haya todo un cronograma de actividades que tienen que complementarse. Miren, aquí se habla mucho de acortar o adelantar elecciones, pero no se visualiza que el censo no está listo, que estamos entrando apenas en un proceso de nueva reforma del censo con respecto al registro de las personas y lo que sería una identidad que debe de garantizarnos un mejor proceso electoral y más confiable. No podemos desconocer, hay cosas que la gente cree que el fraude electoral que se menciona y que se tejió para el 26 de noviembre pasado solo resultó en si tenía o no tenía las actas. No, señores, el fraude electoral tiene una cantidad de aristas de serlo, el manejo de la información, el manejo del censo, el tema de la cedulación, el uso de los recursos públicos del poder para acceder al poder. No, yo lo hablo como hondureño, como persona que intento apelar a ser responsable con este país y no solamente a la coyuntura de ser y pertenecer a un partido político. Mire, el fraude electoral se teje desde el abuso del poder para llegar al poder, y ese es el tema de la reelección. No es tanto si esta persona debe continuar o no. Aquí no han habido grandes gobiernos. Si no, no estuviéramos como uno de los países más pobres de Honduras. Y esa democracia, la gente ha dejado de confiar en ella y ya no sabe, la incertidumbre es parte del escenario de cómo se maneja el tema político en este país. Yo creo, obviamente respeto la opinión de Juan Carlos, a quien quiero decir públicamente es mi amigo. Van a seguir tocando este tema de las elecciones pasadas, y fíjate qué bueno que nos sirva este tema de las elecciones pasadas para reflexionar sobre muchas cosas. En primer lugar, que hay que ordenar primero los partidos políticos a los que pertenecemos. Es el caso del Partido Liberal. Primero deben ordenarse ellos para que podamos tener reformas y ellos puedan tener los votos en el Congreso en su totalidad, pues los 27 votos que ellos tienen. En segundo lugar, yo creo que no ha habido partido que ha mostrado más voluntad política de hacer reformas electorales que el Partido Nacional de Honduras. Lo ha hecho y lo ha venido haciendo todo este año. Y lo otro, que podemos hoy acá debatir con el exmagistrado, con Juan Carlos, sobre el tema del pasado. Y todos vamos a estar claros de que necesitamos la reforma electoral. Pero es una reforma electoral que viene, fíjese bien lo que viene, a tratar de evitar las complicaciones pasadas. Por eso es que hoy el pueblo pide reformas electorales. Y 61 votos, Raúl, están listos para esas reformas electorales. Una bancada disciplinada que está lista para esas reformas electorales. Yo estaría pensando pues que el presidente Oliva estaría convocando a los jefes de bancada para que esto se discuta lo más pronto posible. Voy a agregar algo más sobre las reformas electorales. Debemos garantizar la participación en política de los jóvenes que hoy sienten que no tienen acceso y ni pueden participar porque las diferentes cúpulas de los partidos políticos en algunos momentos han cerrado esos espacios. ¿Cómo garantizamos de que los jóvenes, hombres y mujeres, puedan tener participación y que la ley electoral les dé una especie de protección o apertura? Por eso es que cuando el magistrado Denis dice, bueno, esto es una sugerencia, yo la miro como una sugerencia que pueden servirlos como la base fundamental, pero nosotros podemos hacer agregados, Raúl. Un agregado es el tema femenino. Un agregado puede ser que hayan etnias representadas en el Congreso Nacional, que hay muchas etnias que no están representadas hoy en el Congreso Nacional. ¿Cómo hacemos de que todas las que hoy no están representadas en el Congreso y no tienen voz en el Congreso puedan tener voz y voto en el Congreso con una representación en el Legislativo? ¿Quiénes son los profesionales que integran este equipo de la OEA? Bueno, está dirigido por el embajador Fernando Guerrero, son de varios países,
Y son personas que han tenido experiencia sobre el tema Los de, países cooperantes están de las integrados. reformas electorales en otros países también. Acuérdate que también son parte del financiamiento que están dando para la nueva tarjeta de identidad. Bien, voy a una pausa. En breve continuamos desde la entrevista. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, gracias. Continuamos. Me dice Maite Martínez. Buenos días, Raúl. Díganles por qué se enredan, que hay que crear el Instituto de Identificación Electoral para el censo electoral y que se vote con tarjeta electoral y la identidad se separe de ese proceso. De verdad. En México se da más o menos algo Pero similar. No es mala idea esta. En México se da una identificación solo para el pero Maite Martínez. tendría mucha suspicacia. No, ya ha habido incluso propuestas relacionadas a eso. México no es similar mejor. a México, a la experiencia No es el mexicana. mejor ejemplo. No, ellos dan una credencial. Digo. México no es el mejor ejemplo. No es. Yo viví en México y yo era estudiante en México ¿Estudiaste y yo allá? pude haber sido como extranjero, haber sacado la credencial electoral como extranjero. Porque yo en alguna medida había posibilidad de poder hacerlo. Es vulnerable en otras palabras. vulnerable. Muy vulnerable. El Congreso, ¿cómo? Voy a insistir en esto. ¿Cómo recibe el Congreso esto? Bueno, en primer término, yo creo que aquí mucho se discutió con respecto al tema de por qué Oliva o por qué la Junta Directiva tomaba una decisión con respecto al tema de ir a la OEA después de que estaba el diálogo nacional. Yo fui inclusive invitado para participar en el evento. Yo entendí en ese momento que habían agendas paralelas con respecto al tema, complementarias pero paralelas, y que había que buscar la manera de instrumentalizar el proceso. Mire lo que pasó con el diálogo, fracasó. ¿A dónde están los consensos? Van a venir recomendaciones valiosas, muy valiosas con respecto a las aportaciones que pueden haber. Pero el problema en esto pasa por aprobar la mecánica que el Congreso establece para las reformas electorales y tener la capacidad de aterrizar esas ideas es parte del propósito de este documento. Ser claro en algo, como lo dice muy acertadamente Economo. Aquí son sugerencias, no vinculantes. Por lo consiguiente, habrá que ver cómo se logran los acuerdos más importantes sobre lo que va a ser y buscar la manera de hacerlo basado en criterios que son viables de lograr. La viabilidad es muy importante, pero también la legitimidad de lo que se vaya a lograr una vez que logre ser socializado de vida forma. Me llama la atención también otro tema. Aquí todo el mundo habla de reformas electorales y al final es el Congreso las que las hace. No hay ningún organismo en el país ni ningún poder del Estado que las pueda hacer más que el Congreso Nacional de la República. Entonces, desde el principio sabíamos eso. Y si sabíamos eso es porque, como dice Juan Carlos, tanto tiempo para llegar al punto de hoy, a sabiendas que las reformas electorales las pide el pueblo. Si hoy vamos a una encuesta ante los ciudadanos, el 90% le va a decir que quieren reformas electorales. Solo permítame, hoy es 12 de diciembre del 2018. Sí, Y estamos hablando de reformas electorales antes de las elecciones pasadas. es correcto. Y no se ha hecho nada. Y no solo eso. No solo eso, sino que las recomendaciones después del 2014 hechas por la OEA, cuando vino la Comisión de la Unión Europea con respecto al tema, el reclamo era que de las reformas y recomendaciones vertidas hacía 4 años atrás no se había avanzado en ninguna de las Juan Carlos, reformas. y aquí nos olvidamos que todos nos concentramos en que las reformas electorales en las elecciones generales. Pero para que esto tenga las reformas electorales, tiene que ir primero con el tema de las internas de cada partido, porque es como el proceso de depuración que tiene una elección general. Una reforma electoral debe aplicarse a las internas de cada partido para que funcionen las reformas en las elecciones generales. Entonces, repito, y hoy lo digo públicamente, Raúl, esto es fundamental, esto es serio. Si tenemos que quedarnos una semana para hablar de las reformas electorales o se nos convoca
en tiempos de vacaciones a una comisión específica para hablar de las reformas electorales, para que sociabilicemos, para que hablemos con todos los actores, con los partidos políticos, pues lo tenemos que hacer. ¿Verdad que usted es primera vez que es diputado? Primera vez. Sí, pero está diciendo eso. Un montón está diciendo, está oyendo lo que es. Ya recibí 20 mensajes de compañeros diputados. Hey, mira, yo voy para Miami. ¿Qué le pasa a ese hombre? Yo voy para Orlando, ya compré los boletos. No, pero después dice una comisión especial. Pero Juan Carlos lo acompaña, Juan Carlos no, Juan Carlos diputado sí. También. Si Juan Carlos quiere que pongamos las reuniones. Nosotros con un amigo, con Jesús molestamos a Juan Carlos. Creo que es importante lo que Raúl dice es una cosa que debería ser parte del escenario que a veces los políticos nos cuesta digerir. Digo, o que la ciudadanía le cuesta digerir con respecto a los políticos. Mire, el Congreso es un espacio bien especial en cuanto a la capacidad del manejo. Hay que tener una persuasión porque no es fácil persuadir. Y muchas veces, obviamente, el Congreso es reflejo de lo que está pasando en la clase política nuestra. Claro. Divorciada del pensamiento ciudadano, más común. Y cada vez como haciendo una diferencia entre lo que significa un ciudadano común y corriente y un político, en este caso. Y la gente desencantada, obviamente, perdiendo la credibilidad con respecto al tema de la clase política y lo que significa sus decisiones. Carlos, y la gente democracia. también siente cuando estamos en un debate en el Congreso y mira los espectáculos y lo que se ve en el Congreso y dice, no es para eso que los elegí. Los elegí para que fueran a discutir, a debatir, a aprobar, a improbar leyes que vengan en beneficio de la gente. Entonces, el Congreso lo han venido desprestigiando. Imaginen, Raúl dijo, usted es primera vez que es diputado. Imaginen, me toca ser diputado cuando ya no hay dispensas, cuando ya no hay placas, cuando ya no hay fondo departamental. Ya no existe más que hacer una buena labor como legislador. El que la gente mire que uno viene a legislar. Ya no hay inmunidad. Ya no hay inmunidad. O sea, a mí me toca el Congreso cuando ya el Congreso no tiene más que venir a legislar. Pero bueno, yo creo que si un diputado se convierte en un legislador responsable que traslada la necesidad del pueblo al Congreso Nacional y esto se convierte en una iniciativa y esta iniciativa beneficia al pueblo, eso el pueblo lo mira con buenos ojos. Yo quiero decir algo. Yo fui a un foro a una universidad y me llamó la atención dos cosas muy importantes. Cuando le pregunté a los jóvenes si les gustaría participar en política, de 250 jóvenes, 3 levantaron la mano. Y me sentí bien preocupado, porque no les interesa estar en política a los jóvenes. Y en segundo lugar, cuando les pregunté a qué partido político pertenecían, me llamó la atención que los 250 habían 100 jóvenes que pertenecían a diferentes partidos políticos. Pero 150 jóvenes no, Raúl. Entonces significa que se está haciendo más grande la brecha entre los que no tienen partido, especialmente en los jóvenes. Ya el joven no se siente identificado con un partido político porque no siente que la ideología, que su actuar o que como han hecho las cosas son las correctas. Entonces el joven se separa de los partidos políticos y dice, no, yo soy independiente. Yo voy a votar por la persona, yo voy a votar por el que creo que debería ser gobernante. Entonces, me llama la atención que hemos perdido los partidos políticos, la afiliación de estos jóvenes, porque para ellos no hemos sido lo suficientemente capaces o no hemos dado los resultados que ellos esperaban. Así que tenemos una crisis en este tema de traer nuevos votantes y sobre todo de hacer crecer nuestra afiliación partidaria para todos los partidos políticos, no solo para el Partido Nacional, para todos los partidos políticos. Yo he dicho en un segmento anterior del enorme reto y la tarea que tiene el Congreso Nacional de la República. Mire las 4 características que la Organización de Estados Americanos, entre otras misiones de observación electoral, llámese Unión Europea, el tema de los africanos, el tema de todo el continente, establece que las elecciones deben ser democráticas y auténticas. Esos son los parámetros internacionales, esos son los parámetros que hoy por hoy las propuestas locales, las nacionales, que han servido para formar este grupo, este compendio de propuesta que ha traído la OEA, son las que se deben revisar. Ustedes van a encontrar ahí el problema, van a encontrar qué pasa en otros países del continente y creo yo que lo inmediato debe ser el continente, ¿verdad?
y cuáles son las sugerencias que ellos van a dar. Y han dicho, no nos metimos a redactar ningún artículo porque creemos que esa es una condición muy propia del Congreso Nacional de la República. Pero las elecciones, nuestras elecciones, las hondureñas, deben volver por estas 4 situaciones. Número 1, el tema de que las elecciones deben ser inclusivas, voto universal y equitativo, uso efectivo del derecho al voto, inscripción, registro, acceso y emisión del voto. 2, limpias, integridad en la preferencia del votante, que si yo voy a votar por un candidato se lo asignen a ese candidato, que también el registro sea exacto e inequívoco. O sea, ahí en eso, que no le roben ese voto al candidato. Por supuesto, entonces, porque las elecciones deben ser inclusivas, deben ser limpias, deben ser competitivas, y eso indica garantías básicas. Perdone, sí. En algún momento algún televidente está soñando. No, yo solamente estoy poniendo el norte. Pero es lo que debería ser. Es el norte, es lo que en un país correcto. Es lo que las recomendaciones internacionales en una democracia con demócratas que promueve OEA dice cómo se determinan las elecciones democráticas y auténticas. Porque no sé en este momento, si hacemos la consulta aquí inmediata con los compañeros que están en la mesa, si podemos determinar exactamente que nuestras elecciones han pasado por ese tema de ser auténticas y democráticas. El tercer punto dice que sean competitivas, postulación libre, garantías básicas de las libertades fundamentales, el derecho de opinión, y que las elecciones también se presenten, sean periódicas y permitan que los resultados electorales sean irreversibles. Cuando se cumplen esas condiciones, entre otras derivaciones más, las misiones de observación electoral simple y sencillamente lo que tienen que decir es: la elección en el país ha sido democrática y auténtica. Y no encontrarnos, reitero, con esa frase lapidaria que dice en el informe de la OEA del 2017, como las elecciones fueron de baja calidad técnica, no tenemos certeza de los resultados. No lo digo yo, Raúl, no lo digo yo, don Reinaldo, ni don Juan Carlos, lo dice el informe de la OEA del 2017. Por eso es que yo mencioné al inicio de mi participación que yo espero que toda esta propuesta que está aquí hoy para discusión del Congreso Nacional responda a esa lápida que pusieron los de la misión de observación electoral y rescatemos el tema técnico y lo elevemos para cumplir con los requisitos internacionales que determinan elecciones auténticas y democráticas. ¿Con qué término de tiempo se cuenta en el legislativo para implementar esta reforma? Bueno, en primer término, señalé en un momento de que va a ser un primer paquete que van a abarcar los componentes de reforma constitucional. Hoy es 12 de diciembre del 2018, ¿ya? Sí. Creo que es de carácter urgente abordar los temas que van a implicar reformas constitucionales. Como la del Tribunal Supremo. Porque las reformas, en sí, la ley electoral es una ley constitucional, pero habrán algunas que van a implicar inclusive la reforma en la Constitución, y por consiguiente es de vital importancia abordarlas de primera mano, porque va a implicar votación calificada aprobada en una legislatura y ratificada en la siguiente. Y eso significa que antes del 20 de enero debería haber un acuerdo. Por ejemplo, Juan Carlos, yo particularmente todavía no he terminado de leer el paquete de la reforma, pero yo digo, ¿para qué 3 designados? ¿Por qué 3 designados? Ricardo, yo creo que Ricardo sabe su papel. Ese tipo de reformas requiere otro tratamiento, porque son constitucional. Pero en los artículos Petro. Pero le pregunto, ¿para qué 3 designados? ¿Para qué 3 designados? Pero vuelvo a lo mismo, esto creo que hay un juicio ya emitido en 1900, que ya fue emitido, me acuerdo yo cuando... ¿Por qué se ríe? Estoy de acuerdo. No, porque ya hay una resolución por respecto a la sala constitucional, cuando Roberto Micheletti apeló para el tema de ser candidato, que implicó la reforma y que se volvió a la figura nuevamente de los 3 designados y eliminó lo del vicepresidente. Miguel Pastor presentó una reforma, me acuerdo, cuando fue diputado, para que
no hubiera ese tema. Después se volvió a los 3 designados. Reinaldo, pero es que aquí somos poco serios. Ponemos 3 designados, después vicepresidente, después volvemos a designar. Fueron reformas mal hechas en el gobierno de Maduro. En el Congreso. Porque no pensamos en que esto es para permanente, sino que pensamos en el momento. Actuamos sobre emociones momentáneas y eso es lo que no se debe permitir. Eso de por única vez aquí es. Imagínense. Así es una cierto, norma. por única vez y ha sido como 3 veces. Sí. Entonces yo creo que, pero me refería, Juan Carlos, al tema de las reformas constitucionales. Hay cosas que tienen que ver directamente con temas constitucionales que deben darse. Mire, usted dijo, estaba revisando el teléfono, para serle honesto, tengo 7 mensajes de compañeros. No jodas, hombre, me dice. Sí, yo ya estoy de vacaciones. Es lo que le digo. Entonces, por cierto, quiero saludar al doctor Denis Castro Bobadilla, honorable diputado por Francisco Morazán, vicepresidente del Congreso. Saludos gran hombre, al doctor Castro. Un gran diputado. Buenos días, Raúl, me dice Lupita Cuello. Entiendo si la ONU donó dólares en las mesas de prediálogo para este tema, ¿por qué el Congreso Nacional pagó a la OEA? Si las reformas no tienen segunda vuelta, rebajan el número de diputados y la desaparición de los diputados suplentes, así como elecciones por separado para diputados, alcaldes y presidentes, el voto electrónico con huella digital y un documento para los electores, no veo qué ventajas nuevas traería. Buen punto también. Hay una cosa que creo que, intentando ponerme en la posición de los consultores. O sea, los consultores hicieron consultas, valga la redundancia, con los diferentes partidos políticos. Ellos lo que están sugiriendo son los más viables que están viendo en estos momentos. Eso quiere decir que si el voto electrónico, que es el tema de la segunda vuelta, no logra los consensos pertinentes con respecto a los 86 votos, lo descartan en el documento de sugerencia. Porque si el Partido Nacional se opone con sus 61 votos a las reformas del tema de la segunda vuelta, no es viable sugerirlo porque se están oponiendo a ello. Entonces están sugiriendo aspectos viables de carácter inmediato y obviamente que están proponiendo un proceso de gradualidad para su implementación. Abogado, de estas, ¿cuáles pasarían a reformar la Constitución y cuáles por la ley electoral? Bueno, mire, de inmediato el tema de dividir al Tribunal Supremo Electoral en la parte administrativa, logística, de procesos, y la parte de justicia electoral es una reforma constitucional del artículo 52, 53, 54. La integración del tribunal mismo, esa es otra reforma de tipo constitucional, que si van a ser 3, que si van a ser 5, que si van a haber suplentes o no van a haber suplentes. Creo que ahí vendrá toda una discusión, pero yo quiero ser enfático en este sentido, Raúl. Independientemente cuál sea la fórmula, con el hecho de que los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo Electoral puedan cumplir con el artículo 2 de la ley electoral y de organizaciones políticas vigentes, nos vamos a economizar un montón de problemas. ¿Qué dice el artículo 2 de la ley electoral y de organizaciones políticas? 13 principios que rigen el proceso electoral hondureño. De los que si hacemos una revisión en este momento, algunos van a tener 3 puntos suspensivos. Debido proceso, imparcialidad. Entonces, toda esa consideración del tribunal requiere una reforma constitucional. Si va a hablar, no conozco el detalle de lo que mencionan del RNP, ese sería también otra reforma constitucional porque está dentro de la función electoral que la Constitución de la República establece y lo deja ahí, lo coloca en ese término pero no lo desarrolla más. De igual, ¿qué otro podemos decir? Bueno, el tema de la segunda vuelta electoral sí se puede discutir a través de los partidos políticos, sería una reforma constitucional. Entonces, y las reformas de la ley electoral, como la mesa electoral receptora, que en este momento les quiero compartir de nuevo, porque ya lo he dicho en este espacio también, somos el único país en el mundo donde el Tribunal Electoral, el que rige el proceso electoral, comparte el día de la elección, la administración de la misma, con los partidos políticos. El único país en el mundo. En el otro existe el tema de que los ciudadanos como ciudadanos, don Juan Carlos Hervir como ciudadano, no como representante de un partido político, don Reinaldo Econo, Denis Gómez, Raúl Valladares, van ahí y lo que los partidos políticos tienen, para hablar aquí de los vecinos inmediatos, El Salvador, Guatemala en particular, tienen fiscales de partidos políticos que no tienen nada que ver
con el manipuleo de los documentos electorales y tampoco de los votos, pero que están ahí para supervisar la transparencia del proceso el día de la elección. Los figuras del custodio. Y bueno, hablan de los custodios y quiero sí hacer una mención muy particular a un tema que existe una ley, pero que lamentablemente se ha interpretado y aplicado con demasiada discrecionalidad, y es el voto, el establecimiento de las listas para participar en el tema comicial de la paridad y la alternancia. Que ya se discutió, que ya se decidió, pero que en la elección anterior el grupo de parlamentarias mujeres y muchas organizaciones de mujeres se quejaron por la alta discrecionalidad que se había utilizado al momento de elaborar el reglamento en el Tribunal Supremo Electoral, y que obviamente tiene que buscarse para que la ley no solamente esté escrito, sino que se respete y se cumpla. ¿Lo veo con dudas? No, al contrario. Obviamente, don Denis tiene la experiencia y el conocimiento. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dijo. En lo que yo involucraría es que la ciudadanización de mesas, por ejemplo, para mí es fundamental, porque usted acaba de decir algo que me puso un poco reflexivo sobre que, aparte que los partidos tienen representación en las mesas, el tribunal administra este tema de las mesas electorales. Entonces no tenemos la total objetividad. Por tanto, creo que la ciudadanización de mesas es fundamental, Raúl. Eso permite que esos jóvenes a los que yo me refería, que no se identifican con ningún partido, puedan ser parte de la ciudadanización de mesas electorales. Pero repito, todo pasa porque tengamos la voluntad de hacer esto lo más pronto posible. Porque también ahorita, mientras platicaba don Denis, que estaba reflexionando que el próximo año, a finales del próximo año, ya hay elecciones internas en los diferentes partidos. Y a principios del subsiguiente, no de los partidos políticos, sí. Porque ¿Por qué no, Juan Carlos? ¿Por qué no? Si los partidos políticos... El tercer año. No, aquí estamos en el segundo. No. Es que los partidos políticos pueden decidir cuando quieran sus elecciones. Sí, o sea, esa es una decisión pueden... Si la quieren hacer, el siguiente mes lo hace. En un año ya vamos a estar en una campaña completa. En un año, Raúl. Ya estamos en enero, Raúl, en enero. Eso es cierto. En enero. Ricardo se lanza en enero. No, Ricardo tiene sus estructuras a nivel nacional y está fortalecido con la voluntad de Dios. Ahí va caminando. Pero en estos momentos nos interesa el problema del país. Entonces me estaba refiriéndome nuevamente al tiempo. Si no actuamos con diligencia en esto, solo nos vamos a caer en sueños, Juan Carlos. No vamos a hacer la reforma si no actuamos con el tiempo que se requiere. Yo creo en la voluntad del presidente Oliva. Mire, Raúl, el presidente Oliva, desde que se tocaron el tema de la reforma, se ha visto con la buena voluntad y el deseo de hacer esta reforma. Pero repito, si es necesario dejar una comisión trabajando en esto para que se convoque en tiempo y forma, para que esto se toque antes de la siguiente legislatura, que es el 25 de enero en adelante, yo creo que lo debemos hacer. Me tiene preocupado el tiempo, es la verdad. ¿Qué dudas, Juan Carlos? No, el tema de la ciudadanización de las mesas, desconocer la estructura que el Partido Nacional ha generado, obviamente que han tenido la visión de generar a través de los mismos costos del Estado, con respecto a la información de la base de datos, es impresionante. A mí me preocupa mucho, yo lo he venido denunciando al interior del partido, con respecto a que la oposición ha perdido la perspectiva en esa conflictividad tanto interna del partido como lo que pone la polarización con respecto a otras fuerzas políticas, en vez de estar enfrascados en estar discutiendo lo que pasó en el pasado inmediato, que sí es importante algunos temas de derechos humanos y otros criterios de abordar, pero empezar a poner un ojo con respecto a lo que va a pasar en el 2021, porque no nos vayamos a encontrar con los mismos escenarios iguales. El partido que más tuvo capacidad de recolectar las actas en el proceso electoral anterior, le faltaron 3.000 actas. Y lo dicen públicamente. Alguien me había dicho a mí que eran 5.000, después dijeron 3.000. Si no hay capacidad de recolectar las actas, no hay capacidad de proteger las mesas electorales, no hay capacidad de apelar a un fraude electoral. Y ya lo demostró lo que pasó con respecto al tema cuando la observación de la OEA vino y le dijo, bueno, enséñame las pruebas con respecto a esto, y no hubo capacidad de poderlo decir. Entonces eso significa toda una logística, toda una organización. Muchas veces hay candidatos presidenciales
que hablan y satanizan, fraude, pícaros, ladrones por todos lados, pero no sabe lo que es un proceso electoral. No sabe lo que es esa persona cuando está apersonada defendiendo la identidad de un partido político al cual le debe lealtad, en muchos casos con todo el amor profundo, y que intenta voto por voto pelear eso y cuidar esa acta como lo más sagrado que tiene. Ese candidato no sabe qué significa estar en lo más recóndito, en las áreas rurales, en La Empira, en Copán, en Santa Bárbara, y en gracias a Dios, defendiendo un voto con respecto a eso. Y eso significa la importancia de las estructuras partidarias en ese caso. Cuando hablamos de que los jóvenes quieren democracia, pero no quieren participación en los partidos políticos, estamos hablando de un riesgo a futuro con respecto al compromiso, lealtad que pueda tener o afinidad. Imagínense solo en Tegucigalpa. Tiene que tener la capacidad de tener 4.400 personas para defender un partido político dentro de una mesa electoral. Quien no tiene la capacidad de contar con la lealtad de esas 4.400 personas que puedan sobornarse o que puedan cualquier criterio, tiene el riesgo de que someterse a un fraude electoral. Entonces, manejar todo este criterio de la ciudadanía de las mesas es un riesgo que para mi criterio debe correrse parcialmente, pero la otra parte debía ser suplido por la estructura de los partidos y la capacidad de organización que tengan, y en este caso en particular de la oposición polarizada, que en alguna medida al Partido Nacional le conviene, que esté polarizada la oposición, y sin brújula con respecto a qué es lo que va a pasar en el 2021, y buscar la manera de abordar criterios también, que inclusive a nivel municipal, te busque la manera de depurar el censo, porque cada vez más, yo tuve casos de alcaldes municipales, que el día de las elecciones, un día antes, le llegaron 700 personas foráneas a la mesa electoral. No tuvo forma de detectar los traslados que existieron y la sorpresa perdió por 150 votos la alcaldía municipal. Y esas son tendencias que han venido contaminando los fraudes dentro de los procesos electorales y que es una cadena de factores. Por eso le digo que el fraude no solamente es el tema de las actas y los resultados finales para presidente, sino que es una cadena de acciones, tendencias, y donde obviamente siempre la preocupación es el abuso del poder para llegar al poder. Y obviamente quien ha tenido toda esa maquinaria siempre al servicio ha sido el Partido Nacional. No podemos quiero decir algo ha abusado del poder del Partido Nacional permanentemente. El diputado permanentemente. Tener 25.000 activistas, categóricamente 25.000 activistas de vida mejor. Del poder les está diciendo 25.000 activistas de vida mejor trabajando para levantar todo un censo que va a involucrar todo este criterio para manejo de información. O sea, lo han hecho. Quiero decirle algo. Y no ha habido capacidad de los partidos políticos de lograr ni siquiera poner las manos, como dice, para poder defenderse ante situaciones como las que se han planteado en estos momentos. Yo quiero decirle, magistrado, usted que fue magistrado, si hay 100 urnas en un municipio, vamos a elecciones generales o internas, y usted tiene las 100 actas de esas 100 urnas, ese es el documento legal que le da la pérdida o el triunfo, ¿verdad? El acta. Sí, porque lo que diga el tribunal, si usted tiene el acta, un momento, usted dice que en esa acta hay 300 votos, aquí dice que hay 150. Entonces usted presente el acta. Y quiero referirme a algo en particular que pasó en mi departamento, en un municipio. A las 10 de la noche, una candidata a alcalde nuestra, no fue en estas elecciones, fue en las anteriores, va ganando las elecciones. Y dice el director de campaña, Raúl, hey, vamos a celebrar, vamos a la caravana. Y han dejado las urnas y todo votado. La caravana duró 1 hora y media. A las 11:30 ya habían perdido las elecciones. ¿Qué significa eso? Que el que está en una urna debe mantenerse hasta el final y garantizar el acta de esa urna. Y ese es el problema, que la oposición no pudo mostrar que tenían las actas para decir el resultados electorales que ellos aseguraban tener. Pero esto, ¿cuál es la reflexión de esto? Es que cuando yo hablo con esta alcaldesa, ella todo el tiempo me pasa arrepintiendo de haber celebrado antes de tiempo. Uno, Raúl, debe tener en sus manos el triunfo en base a las actas y en base a ese sustento poder declararse ganador. O sea que al final de cuentas, si usted tiene personas capacitadas en miembros MER y que sean leales, usted no va a tener problemas como candidato a la presidencia o como candidato a la alcaldía. Pero no puede usted salir a celebrar antes de tiempo. Imagine que a las 10 de la noche salen a una caravana y a las 11:30 ya habían perdido la alcaldía. Entonces, refiriéndome al tema de las actas. Y por otro lado,
Yo creo que es complicado venir, y yo le he dicho también a lo interno del partido, siempre que vengo a un foro, y especialmente aquí donde don Raúl siempre invita a alguien de Libre, a alguien del Partido Liberal, a alguien de otro, y uno está solo contra el mundo. Pero ¿sabe qué? Entonces, y cada uno siempre saca algo contra el partido, y nos toca defender al partido, y al final el tiempo que nos dan es menos que los de los demás, porque el tiempo es Juan Carlos, No, él ha sido muy ecuánime. Muy ecuánime. Pero hay una cosa que debe valorar, y yo estoy seguro que va a coincidir, te verá la obligación de coincidir. Una democracia necesita demócratas. Solo dime un minuto, luego el abogado Denis, una pausa, ya volvemos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Estábamos contando una anécdota de Polo Crivelli, el gran alcalde de Choloma, a quien saludamos. Saludos a Polo. Buenos días, Raúl. Considerar partidos que no obtienen ni los votos necesarios para inscribirse como partido político en apreciaciones de reformas. Saludos, don Andy Matutis, el de esto. Doña Elvia Argentina Vallex, diputada. Buen día. De acuerdo con lo que manifiesta Juan Carlos Elvir, esos traslados masivos de gente no viven ni son nacidos en el municipio. Esa compra de credenciales, activistas del Partido Nacional con maletines llenos de billetes de 500 lempiras o billetes de $20, amenazas, es lo habitual. Eso es nefasto. Y aunque se llevan las pruebas ante las autoridades competentes, esta no actúa. Mientras esto siga así, el triunfo será del que hace el fraude, del que viola la Constitución, del que compra diputados. ¿Cuál democracia? Dice doña Elvia Argentina Valle, a quien saludamos. Caballeros. Bueno, la democracia electoral, por lo pronto, ¿verdad? Esa es en la que el estadio nos permite permanecer de momento. Hay que construir. Yo creo que es oportuno, ojalá que alguna bancada en particular pueda emitir un decreto que diga que la transparencia es constitucional. Porque el problema que nos lleva en todo el ámbito de la política nacional y especialmente y particularmente para el tema en la parte de reformas electorales es que necesitamos trabajar en aspectos de transparencia para poder cumplir con esas condiciones de los requisitos internacionales que dije de Raúl, y que en su momento usted dice, bueno, pero es estar soñando en los cuernos de la luna, ¿verdad? O pensando en los cuernos de la luna. Sin embargo, hay indicadores, hay normas que se deben cumplir, que son internacionales y que ojalá, pues, ante el enorme reto, lo digo por tercera ocasión, y la enorme tarea que tiene el Congreso Nacional de la República, puedan entregar una reforma electoral que, independientemente de quiénes sean los magistrados y las magistradas, reitero, respeten la ley. Que independientemente cuál sea la conformación de la mesa electoral receptora, que si es con partidos, que si no es con partidos, que si es con fiscales, que si son combinaciones, de igual manera respeten la ley, y que obviamente se traten esos temas, como lo ha dicho Juan Carlos muy bien, y aquí aparece otro, pensar en que las actualizaciones domiciliares son estrategia de campaña, y el partido político que lo puede hacer lo hace, y en los municipios la queja es, aquí vinieron los traslados, como así se le llama, en la Vox Populi, y estos eligieron al alcalde y se fueron. De igual manera hay que ponerle atención a una reforma electoral que tiene que ver con las famosas credenciales, que van hoy sin nombre y apellido y que sirven de insumo particular para una especie local de mercado persa, donde se ofrecen, donde se venden y se compran y se venden, y que de igual manera esto tiene que ver también con el mismo hecho de la tarjeta de identidad, que yo no quiero solamente dejarlo en el tema electoral. El tema de la tarjeta de identidad es un tema de seguridad nacional, y en ese sentido no debemos quitar el punto sobre la I,
en el sentido de la necesidad entonces que tenemos de poder pasar de la actualidad que tenemos de desconfianza al 200% y buscar cómo enmendamos y, como dijo de nuevo la Conferencia Episcopal de Honduras, rehabilitamos el sistema político electoral hondureño. Antes de finalizar y que los tres me den sus conclusiones, poneme ahí lo que estaba mandando el presidente Zelaya. Dice don Mel Zelaya, urgente, seguir organizando los comandos insurreccionales en todo el territorio nacional y organizando la coalición opositora contra la dictadura, hasta sacar a Jo, dice Mel. En próximas horas desde el departamento de Atlántida se anunciarán acciones determinadas. Caballeros, ustedes como padres de la patria, ¿qué piensan de estas cosas? El pueblo no quiere eso, Raúl. Que nos dejen en paz. Estamos en Navidad, queremos estar con nuestras familias en paz, en reflexión. Repítale eso, que dejen en paz al pueblo hondureño. Que nos deje tranquilos, que no queremos caos, que no queremos incendiar el país, que no queremos violencia, que nos deje tranquila esta Navidad, que la Navidad pasada no nos permitió y que esta Navidad queremos pasar en reflexión con nuestras familias. Presidente Zelaya, usted es un hombre con un enorme sentido común, definitivamente que tiene un liderazgo en el país, pero llegó el momento que piense en el país, que piense que nosotros no queremos estar en tanta violencia, que no queremos estar con lo que vivimos, que estuvimos secuestrados en nuestras propias casas. Presidente Zelaya, vamos a las urnas en el tiempo que se tiene que ir, y ahí con el liderazgo suyo, el de su partido, pues compitamos en buena lid, pero no nos quite la paz, presidente, no nos quite la tranquilidad. Le pido de favor, como un ciudadano común y corriente, que nos permita tener paz y tranquilidad en esta Navidad. Básicamente, cuando yo miro estos mensajes, me llama poderosamente la atención que tenemos que pensar más en Honduras que en nuestras propias aspiraciones. A su invitado que dijo que la transparencia debería ser constitucional, le recuerdo que el 239 sigue en la Constitución. También el general Luis Maldonado Galea dice, buen día, ¿tiene voluntad política el diputado Oliva para impulsar las elecciones separadas y la segunda vuelta electoral? Atentamente, Luis Maldonado. Los nacionalistas no están de acuerdo con la segunda vuelta, todos lo han manifestado. Juan Carlos. Bueno, apelaría que ese tipo de mensajes debería tener dos propósitos. Uno, de quien lo vierte con respecto a una posición, que lo vemos claro, pero otro también para quien ejerce el poder y a quien se lo están viendo. Y es que una democracia sin oposición no es democracia. No, la oposición siempre y lo que está pasando en estos momentos aquí va más cercano a lo que puede ser un viso de dictadura que lo que es democracia realmente, porque la gente lo que tiene es temor, miedo. Tienen tanto temor a manifestarse, tanto temor a buscar la manera de hacer cultura cívica con respecto a ello. ¿Son una dictadura estos nacionalistas? Mire, va encaminado y da raciocinios con respecto a ello. No podemos desconocerlo. Mire, hay un terrorismo de Estado en el medio nuestro, hay un terrorismo de Estado. Con el cariño y respeto la que población población no está generando cultura cívica. Rechazo categóricamente. Yo le garantizo algo. Juan Orlando Hernández. Mire, yo le garantizo que si usted hace una encuesta de opinión con respecto al tema de satisfacción de lo que está pasando, encontraremos que hay una autoridad legal, pero se ha perdido la autoridad moral. Y la autoridad moral es la primera autoridad que tiene que tener cualquiera para generar gobernabilidad. Y eso significa generar una imagen de transparencia de que se está trabajando para las mayorías, para la autoridad y no exactamente para uno o para conservar el poder. En ese criterio son las cosas que deben reflexionar, que no solamente al gobierno, a grupos fácticos de poder en el país se les ha pasado la mano. Dice el joven Paul Cepeda, quien se robó la Navidad pasada y futura son los cachurecos cuando se robaron las elecciones, así como las instituciones para seguir en la dictadura. La unidad de la oposición es imperativa y todos debemos ser soldados para lograr los consensos. Pero ojo, yo creo que si la oposición no se une, el Partido Nacional vuelve a ganar. El Partido Nacional es bien organizado. Don Denis, conclusiones. Bueno, para quien menciona el artículo 239, la Constitución dice muchas cosas. Para mi juicio se queda mucho en aspectos declarativos. Lo importante es hacerlos realidad. Si lo que aquí hemos externado no es realidad, entonces es ficción. Y esa ficción ya nos ha sobrepasado en el ámbito político electoral hondureño y entonces necesitamos buscar cómo
concretar acciones que sean reales y que respondan verdaderamente a este tipo de situaciones como las que hoy todavía un año después vivimos, pero que también desde el 2009 se vienen adelantando. Hoy estamos hablando muy probablemente de una segunda parte de reconciliación nacional y entonces eso nos denota nada más que todavía estamos en los estadios primarios de lo que puede eventualmente ser una democracia y que obviamente pues ojalá podamos ponernos de acuerdo en respetar las diferencias de los demás y en buscar las medidas más civilizadas para alcanzar propósitos que sean de país y no de partido político. Gracias por comparecer esta mañana. Diputado Reinaldo Economo. Gracias, Raúl. Agradecerle a Dios porque estamos aquí. Decirle al pueblo hondureño, especialmente a mi país, a mi departamento de Cortés, le hemos cumplido. En la estudio que hizo Democracia Sin Fronteras salimos como el diputado más productivo del departamento de Cortés y en nuestra primera legislatura salimos como el cuarto diputado más productivo a nivel nacional. Eso se lo prometí en campaña y se lo estamos cumpliendo. Y no con propuestas del Día de la Baleada ni el Día del Aguacate. Estoy hablando de propuestas serias, de carreteras, de hospitales, del tema de la tercera edad, del tema de la ley de discriminación para personas mayores de 35 años, de los antecedentes penales y policiales gratuitos para todos y todas. Y sobre todo el tema de la central de riesgo, que ya usted no esté en la central de riesgo por una licuadora o un topollillo y aún habiendo pagado usted en la central de riesgo. A eso vine al Congreso, a legislar y convertirme en un diputado responsable. Y hoy, sobre el tema de las reformas electorales, yo tengo la determinación y la decisión de respaldar las reformas electorales porque creo en ellas. Pero también quiero reconocer en el presidente Reinaldo Sánchez y en el presidente Mauricio Oliva la voluntad de que existan reformas electorales como en el presidente Juan Orlando Hernández. Es un placer haber compartido con el abogado Denis Gómez y con mi amigo Juan Carlos Elvir. Yo particularmente de los 3 candidatos a la presidencia que tiene el Partido Liberal, hoy estoy compartiendo con 2 y así que el tercero pues nos estará viendo, así que estoy ante 2 grandes potenciales candidatos a la presidencia, Raúl Valladares y Juan Carlos. Lanzamiento. Está bien, gracias por las buenas intenciones. Y don Elvin Santos que nos está viendo, que lo apoya. Ayer estaba hablando con Elvin, usted dijo algo hoy antes de irnos. ¿Quién quiere ser funcionario? ¿Quién quiere ser diputado? Si todos los días acusan a los diputados, acusan a los funcionarios, no va a haber cárcel para tanta gente. O sea, la gente que comete actos de corrupción, primero, en un país tan pobre, ayer pasé una noticia de que ya se están investigando unos del Hospital Escuela. Ese Hospital Escuela ha sido gran movida de la comida, la limpiada de la ropa, los medicamentos. Un país tan pobre como este, la gente que roba siendo funcionario del Estado, y hay unos que andan pidiendo pisto ahí. Presidente Hernández, ponga atención, hay unos que andan pidiendo, hasta en dólares piden la movida. Están viendo que está la masa y les vale. Y esto lo digo con conocimiento de causa. Hay funcionarios de este gobierno que ahí andan pidiendo movida en dólares todavía. Es lamentable. Don Juan Carlos. Solamente señalar que creo que tenemos una oportunidad para resarcir medianamente la deuda social que tenemos los políticos con la sociedad con respecto al tema de las reformas electorales, de generar un espacio de esperanza con respecto a qué es lo que puede suceder en el futuro. Ojalá que Dios quiera que se alineen las estrellas para intentar hacerlo mejor. Y obviamente que no perdamos ese norte que muchas veces es el gran ausente, que es la visión de Estado, de buscar la manera de entender qué es lo que va a suceder en los próximos años. Mucho se habla de la polémica actual, de lo que sucedió, pero muy poco con respecto al futuro y hacia dónde estamos caminando y hacia dónde tienen que ser enfocadas las principales energías para buscar la manera de recuperar el Estado de Derecho y algo más importante, que la legitimidad en el poder y la autoridad moral, que es lo que más tiene deuda ante esta sociedad. Bien, me dice Fabricio, a 20.600 sube la población penitenciaria en Honduras. Hay 20.600 personas privadas de libertad. Nos vamos. Le cedemos la candidatura a Juan Carlos. Ok, ¿qué van a hacer con los 18? En el prelanzamiento. Ahí vamos a ver, bueno, ustedes tienen un montón. ¿Y Ricardo? Ricardo bien, Ricardo tiene su estructura a nivel nacional, tiene amigos a nivel nacional y recuerde que dentro del Partido Nacional es muy, pero muy querido.
Es cierto. Saludos a Ricardo, un buen amigo desde hace muchísimos años. No había participado en política, Ricardo. Trabajaba en Banco Ficosa. Bueno, recién se había graduado, Ricardo, me acuerdo. Andaba deambulando por el Boulevard Morazán cuando lo vi con Camilo Atala, que no trabajaba, venía llegando a la universidad. Saludos a don Ricardo Álvarez. A ustedes, gracias. Buenos días.